El misterio de la conciencia, que nos hace humanos. Introduction. Hola a todos. Hoy vamos a explorar uno de los enigmas más profundos y fascinantes del universo en la conciencia. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué la tenemos? Y, quizás lo más importante, que nos dice sobre lo que significa ser humano. Desde tiempos inmemoriales, filósofos, científicos y pensadores de todas las culturas han intentado desentrañar este misterio. No es solo la capacidad de pensar o razonar, sino la experiencia subjetiva de la existencia, el sentir que somos nosotros mismos, el percibir el mundo desde una perspectiva única. Es ese momento cuando te das cuenta de que eres tú quien está leyendo estas palabras, tú quien siente estas emociones, tú quien experimenta esta realidad. Den, EF y N, IN, DOL, IN, DOL. La conciencia es increíblemente difícil de definir porque es una experiencia interna. No podemos medirla con un instrumento de la misma manera que medimos la temperatura o la presión. No hay un tensiómetro, podemos observar la actividad cerebral, las conexiones neuronales, los patrones eléctricos, pero nada de eso explica directamente cómo surge la experiencia de ser yo. Algunos la ven como un subproducto complejo del cerebro, una especie de ilusión sofisticada creada por miles de millones de neuronas trabajando en conjunto. Otros creen que es algo más fundamental, quizás una propiedad intrínseca del universo, o incluso algo que trasciende lo puramente físico. Teorías científicas han de el CEREBROALUN, IERS, o en el ámbito científico, hay varias teorías punteras. Una de las más conocidas es la teoría de la información integrada propuesta por Giulio Tononi. Esta teoría sugiere que la conciencia surge de sistemas que pueden integrar grandes cantidades de información de manera compleja. Cuanto más compleja y organizada es la información que un sistema puede integrar, más consciente es. Otra es la teoría del espacio de trabajo global, que postula que la conciencia es como un escenario teatral en el cerebro, donde la información relevante se transmite a una audiencia más amplia de regiones cerebrales, haciéndola accesible para la atención y la reflexión. Luego están las teorías que buscan la conciencia más allá del cerebro, como las que sugieren que podría estar ligada a fenómenos cuánticos en los microtúbulos de las neuronas, aunque estas son mucho más especulativas y controversiales. ELM, a difícil de ELAC o NC y ENC y a finales del siglo XX. El filósofo David Chalmers acuñó el término el problema difícil de la conciencia. El problema fácil es explicar cómo el cerebro procesa información, cómo reacciona a estímulos o cómo aprende. Podemos estudiar eso, pero el problema difícil es explicar por qué y cómo estos procesos físicos dan lugar a la experiencia subjetiva, a los cualía el rojo del rojo, el dolor del dolor, el sabor del café. ¿Por qué no somos simplemente robots sofisticados que procesan información sin una experiencia interna? Este es el núcleo del misterio. LAC o NC y NC y NAE, NMA, LS y LA, y así. La conciencia es tan difícil de definir en humanos, imaginen lo complejo que es abordarla en otras especies. ¿Los animales son conscientes? La mayoría de los científicos dirían que sí, al menos en cierto grado, especialmente mamíferos y aves, que muestran signos de comportamiento complejo, empatía y autoconciencia en algunas pruebas. Pero, ¿hasta dónde llega? ¿Un insecto es consciente? ¿Una planta? La pregunta se vuelve aún más peliaguda cuando hablamos de inteligencia artificial. A medida que las IES se vuelven más complejas, capaces de generar texto, imágenes, música y participar en conversaciones increíblemente sofisticadas, surge la pregunta, ¿llegará un punto en que una ya sea verdaderamente consciente? ¿O simplemente simularán la conciencia de una manera tan perfecta que será indistinguible de la real? Y si lo hacen, tendrán derechos, sentirán. Y MPL ICA
C-I-O-N-E-S filosóficas y E-X-I-S T-E-N-C I-A-L-S. Entender la conciencia tiene enormes implicaciones. Podría cambiar nuestra comprensión de la vida, la muerte, la moralidad e incluso el universo mismo. Si la conciencia no es solo un producto del cerebro, podría existir fuera de él. Esto nos lleva a preguntas sobre la vida después de la muerte, sobre la naturaleza del alma. Si pudiéramos crear una IA consciente, sería como crear una nueva forma de vida. ¿Qué responsabilidades tendríamos hacia ella? Y si descubrimos que nuestra propia conciencia es solo una ilusión, un truco del cerebro, ¿cómo afectaría eso a nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestro propósito? Confianza. El misterio de la conciencia sigue siendo el mayor desafío para la ciencia y la filosofía. No tenemos todas las respuestas, y quizás nunca las tengamos por completo, pero el simple hecho de hacer estas preguntas, de intentar comprender por qué y cómo experimentamos el mundo, es lo que nos impulsa a seguir explorando los límites del conocimiento. La búsqueda de la conciencia es, en última instancia, la búsqueda de lo que nos hace uniquely humanos, y tal vez en esa búsqueda descubramos no solo cómo funciona la mente, sino también lo que realmente significa estar vivo